Guten Tag, herzlich willkommen. Bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Esta clase con el versículo de esta semana. Vamos a practicar la pronunciación completa, ¿verdad? De todo el verso para esta semana. Em, los que puedan, ver, los que no, pues no se preocupen. Bueno, vamos a poner por acá la transliteración, en este caso, del alfabeto fonético internacional que le estuvimos estudiando al principio de esta semana, ¿verdad? Para que nos guiemos a través de ella. Recordando que esta, pues, es una especie de pregunta, ¿verdad? La que Jesús hace, de la cual, pues, obviamente la respuesta estaría siendo, pues, que no, ¿verdad? Nadie haría lo que Jesús planteó. Vale, ahí está. Entonces vamos a practicar el día de ahora con la pronunciación del verso. No olvidando, ¿verdad? Que tenemos también lo que vendría siendo el libro, ¿verdad? De Mateus. Vamos a poner también acá para recordar un poquito lo de los números y la pronunciación de Mateus 7, 9. Bien, vamos a escucharlos primero a ustedes, ¿verdad? Para que practiquemos su Deutsch con el versículo de esta semana. Voy a ir comenzar con Alison. Adelante, Alison, si nos puede leer desde el nombre del libro, el número y luego lo que dice el versículo. Matthäus 7:9, where ihr unter euch Menschen, der wann ihn Sohn Brot breitet, in einen Stand gibt. Good, muy bien, gracias. Danica, vamos a escuchar ahora a Miguel. Adelante, Miguel. Matthäus 7,9. Wir ist unter euch Menschen, die bent in sein Sohn und Gott bitte in eine Stein gibt. Good, muy bien. Bueno, ahí estaríamos entonces con la participación para el día de ahora con el verso. Recuerden que lo que separamos ahí es para poderle dar un poquito de más ritmo la pronunciación del idioma alemán. Entonces decíamos, al trabajarlo por signos de puntuación, ¿verdad? Y por oraciones, pues entonces la primera parte suena como Der ist unter euch Menschen, para irle dando, digamos, esa rítmica, ¿verdad? Que no se, digamos, decaiga la tónica de la pronunciación. La siguiente se dice sola, der, y luego la siguiente sería una sola frase. Der in sein Sohn und Brot betet. Y por último, terminaríamos con la frase de in einen Stein gibt. Bueno, ahí estamos entonces con la frase de esta semana. Bueno, good. Vamos a ir a la otra parte. El día de hoy vamos a introducir un nuevo tema, ¿verdad? Así que vamos a trabajar ya con un nuevo vocabulario. En este caso, vamos a auxiliarnos siempre de la página de Alemán Sencillo y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para ver hasta dónde, con lo que hemos estado practicando, alcanzamos a descubrir ciertos patrones. Vean, porque la idea, hemos dicho, es que el alfabeto fonético internacional nos sirve como esas llantitas de la bicicleta, ¿verdad? Sirve para aprender a andar primero, pero después esas llantas se quitan y ya nos equilibramos sin necesidad de ellas. Entonces, el IPA es esas llantitas de la bicicleta. Así lo estamos usando ahorita para ir adquiriendo los patrones de sonido, pero luego debemos de removerlos, ¿verdad? Y alcanzar ya ese sonido con solo leer las palabras en Deutsch. Y lo vamos a hacer con una frase que está interesante, está muy corta y está al principio de acá. Vaya,
Voy a hacer la pregunta, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Quiero escuchar qué me dicen cada uno. Y la pregunta sería, en esta frase que está acá, esta que estamos viendo acá, si gustan, la voy a poner más grandota, ¿verdad? Para que nos concentremos ahorita solo en eso. A ver, vamos a ver. Bueno, la vamos a escribir. Son dos palabras realmente. Nos dice ahí que es una frase. Entonces, pensemos ahorita en esas dos palabras y pensemos en los patrones de sonido que hemos visto. Bien, Eh, bien, Alison, le haría a usted primero la pregunta. ¿Cómo cree que sonaría esta primer palabra? ¿Cuál sería más o menos el sonido que usted estaría sacando al leerla en alemán? Schwein, Good, muy bien. Gracias, Alison. Ahora la misma pregunta es para Miguel. Schwein. Good, muy bien. Los dos lo han hecho excelente. Es el sonido que debe de producirse. Hemos estado insistiendo en que la SSH suena como sh, como una SH para nosotros, y han aplicado muy bien lo que sería la W acá, sonándola como una UP, y luego la EI convirtiendo a AIN, al sonido AI y la N. Entonces, eso significa que ya con una pequeña palabra nosotros ya estamos practicando y ya tenemos adquirido el patrón. Eso es lo importante de estudiar con una metodología como lo es el alfabeto fonético internacional, ya que a medida digamos, mi cerebro, ¿verdad? Va captando los sonidos, va captando, adquiriendo los patrones, se nos hace después más fácil leer las palabras. Ahora, vamos a hacerlo con la segunda palabra, es esta que está acá. Voy a preguntarles, en su caso, Alison, ¿cómo cree que sonaría esta palabra? Haven, Una vez más, si me hace el favor de repetírmela. Haven, Ok, bien. Vamos ahora a escuchar a Miguel. ¿Cómo cree que sonaría esta palabra, Miguel? Haben. Ujú. Bueno, en esta quizás vamos a ver el sonido. Em, quizás el inglés es lo que nos hace a veces confundirnos un poquito con el Deutsch, pero esta palabra, si nosotros la buscásemos transliterada, yo les diría que esa H sonaría como una H, pero ya sabemos que la H tiene un sonido como de una, como expirar, con una A. Entonces, esto suena de hecho como ja, ja. Y luego esta podríamos decir que es una B con una UH, o sea, un ishba y una N. Entonces, esto bien podría sonar así, pero también hemos visto ya de que estas palabras en algunos momentos suenan así. Es decir, se quita este sonido, se elimina, digamos, el sonido de la vocal y solo se hace sonar la B con la N. Entonces, si nos quedásemos con este sonido que está aquí abajo, sonaría más como haben, haben, haben. Entonces, comparen el sonido que ustedes hicieron con el que yo les estoy diciendo. Van a notar que hay una ligera diferencia, porque estaríamos utilizando una A, como una A, para poderlo sacar. Pero no nos quedemos acá, o sea, comprobémoslo, vea, porque por eso es que hemos estado insistiendo en utilizar el recurso de lo que es Wiktionary. La primera, pues, es la que no tuvieron problema, ¿verdad? Lo hicieron muy bien y solo la vamos a ir a comprobar. De hecho, si no recuerdo mal, esta de Schwein ya la habíamos visto, creo que en uno de los versículos. Imagínense, esto es lo bonito a veces de trabajar con los versos, que los versículos que vamos viendo de repente, y no es algo que nosotros lo premeditemos, vea, o pensemos, bueno, vamos a escoger esta palabra y luego va a aparecernos en las clases.
De hecho, nos pasa lo mismo en otras clases, ¿verdad? De otros idiomas, que a veces escogemos una palabra para los versos y después nos viene apareciendo en las clases o en algo que estamos viendo. Entonces, Schwein, ya lo habíamos visto cuando veíamos aquello de no echar las perlas a los cerdos, ¿verdad? Entonces recordarán que ahí vimos este vocablo, como Schwein. Schwein. Y aquí decíamos, bueno, este es el cerdo para los alemanes, ¿verdad? Es una forma de decir cerdo, porque tienen otra, ¿verdad? Pero esta es la que equivaldría cuando nosotros le decimos al animal cerdo. Bueno, esa es una, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos acá. Y les decía, miren, el sonido lo lograron muy bien ustedes, ¿ya? Porque dijeron una SH, una V, una I y una N. Ahora, haben es el verbo tener. Ese es el verbo tener en alemán. Entonces, vean acá. Es lo que les decía yo, que podía ir así o podía ir así. Podría ser de ambas formas. Veamos acá. Haben. Haben. Entonces noten que es el haben, ha, ha, haben. Em, si lo sonamos como Haven, estamos siguiendo las reglas del inglés, porque de hecho esto, si solo cambiamos esto en el inglés por esto, pues ustedes saben que esto en inglés significa el cielo, donde Dios habita, pero es con V. Ahí en inglés, pues en este caso, para esa regla, digamos, se utiliza el sonido A en sobre la A, pero aquí en el Deutsch no, aquí usamos una A como la del español. Bien, entonces esta frase sería como Schwein haben, Schwein haben. Bueno, vamos a practicarla. Adelante, Alison. Hoy dígame las dos palabras de la frase. Schwein y Essen. Ha, ha, que suene como, Hab- es como cuando usted dice en inglés happy. Yeah, haben. Una vez más. hab- Haben. Good. Hoy día nuevamente completa las dos palabras. Schwein haben. Good. Ahí estamos. Ese sería el sonido. Escuchemos ahora a Miguel con esta frase. Schwein haben. Good. Bueno, esto significa, nos dice acá la página que es una frase popular, ¿verdad? Es una frase popular eh, para cuando alguien nosotros decimos, hey, qué suertudo sos vos, ¿ve? Entonces, allá les dicen, Schweinhaben, Schweinhaben. Literalmente nos dice que es, bueno, tenés un cerdo, ¿ve? O sea, para los alemanes, tener un cerdo es sinónimo de buena suerte. Recuerden que este animalito, ¿verdad? Es crucial para la producción de los embutidos, ¿verdad? Por lo cual pues, Deutschland es muy famosa. Bueno, dejemos hasta ahí entonces esta parte y vamos ahora al primer bloque, ¿verdad? Está dividido, como pueden ver, vamos a hablar acerca de lo que serían los animales. Entonces vamos a estudiar un vocabulario en donde están clasificados de acuerdo a el tipo de animal, ¿verdad? O dónde viven. Vamos a comenzar con los llamados domésticos. Entonces, la primera parte, vamos a buscar algunas de estas palabras para ir viendo su pronunciación. Repito, ¿verdad? Una vez hemos adquirido patrones, se nos va a hacer mucho más sencillo después leerlas. Lo interesante de estudiar el alfabeto fonético internacional es que, vaya, ahorita lo estamos usando para el Dutch, pero esto lo pueden usar para cualquier idioma que ustedes quieran aprender. El inglés, por ejemplo, se puede mejorar mucho. Si usted ya tiene una base en inglés, usted puede mejorar mucho el inglés aprendiendo lo que es el alfabeto fonético internacional. Eh, Der Hund. También, ¿verdad? Con lo que vendría siendo otro idioma que usted se enfoque, el alfabeto fonético internacional es una herramienta que resulta útil para él. Bueno, vamos a ir, ¿verdad? Viendo acá. Recordemos que en esta página está la ventaja que está el sonido, pero ahí caemos en aquello de que, bueno, es casi siempre lo mismo, ¿verdad? A veces cuando se nos enseña inglés, por ejemplo, que es
Quizás lo principal que se nos mete acá, eh, se nos enseña a, mire, escucha y repita, ¿verdad? Escucha y repita. Pero no se nos enseñan los patrones de sonido, ¿verdad? Solo se nos quiere enseñar por el oído y sin leer bien qué es lo que estamos o por qué eso que estamos leyendo ahí suena así. Entonces, el alfabeto fonético internacional viene y hace eso. Ahora, no voy a profundizar, como ya lo hicimos en las otras partes. Esta página trata de ir viendo eso de los plurales, los singulares, pero no voy a profundizar ahorita en eso. Ya lo hemos dicho en otras clases, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que leeríamos como el D se suele utilizar a veces con femeninos, pero también se puede utilizar para los plurales. Ya habíamos visto lo que es el DEA, ¿verdad? Que es el que por lo general se suele utilizar para el masculino. Así que no nos vamos a meter ahorita mucho con lo que serían los artículos, ¿verdad? Más bien con las palabras y el vocabulario. Bueno, vamos a ir a buscar ya las primeras. Creo que hay unas de estas que también ya las habíamos visto, porque el de hunt, que es para el perro, también nos había aparecido, creo, en uno de los versículos, ¿no? Bueno, vamos a ir con la primera palabra, que no es un animal propiamente, ¿verdad? Sino que es para referirse a lo que nosotros conoceríamos como la granja. O sea, esta palabra, Haustik, ¿no? Haustik, ¿no? Es para referirse a la granja. Eso significa la granja. Haustik, ¿no? Haustik, ¿no? Bueno, ahí la tenemos y pues viene de esto, ¿verdad? Que pues es el plural, de hecho, eso sería como las granjas, por así decirlo, ¿verdad? En plural, pero en singular, pues sería la granja, pero este es el plural. Em, Ahora vamos a ver el singular para esto, ¿verdad? Que sería, bueno, eso ya lo sabemos que es de estas palabras que la letra D se intercambia por una T. eh, y esa quizás es una de las cosas que cuando aprendemos así, solo mire, escucha y repita, entonces uno se queda, bueno, ¿y por qué? Pues, o sea, ¿por qué está escrito acá una letra D y por qué se nos dice que va a sonar con una T? ¿Por qué se nos dice, mire, esto se dice hunt? ¿Y por qué no con la D? Bueno, la explicación detrás de esto está en el mismo alfabeto fonético internacional. Y hemos dicho ya en otras veces, el Dutch es un idioma que intercambia muchos sonidos, pero el intercambio de sonidos no es antojadizo, eh, sino que tiene que ver con el par de la consonante que aparece en la tablita. Siempre estas consonantes se manejan por pares, la consonante vibrante y la consonante sin vibración. Entonces, en el Deutsch es muy común que cuando una palabra termina en una consonante vibrante, como la Z, como la D, se cambie por una T. Si termina como en una B, por ejemplo, como B, la B es vibrante, se cambia por una P. Entonces, esa es, digamos, la regla que hay detrás de eso. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, estas son dos palabras que sirven para referirse al mismo animal. Vean, si ustedes se fijan, pues casi la escritura del principio muy relacionada al inglés, ¿verdad? En el inglés, cuando recordamos el cat, pues de alguna forma esto de cats nos da esa idea. Pero aquí tenemos una situación, ¿verdad? Y es que esto de cats suele ser utilizado a veces, esto puede ser el gato o gata, o sea, puede ser para cualquiera de los dos. Vean, y bueno, vamos a escuchar el audio de ese. Katze, Katze, Nótese que aquí hay un cambio entre el Deutsch y lo que sería los acentos del Deutsch, digamos. En estas regiones, en la austro-bávara, que es la zona sur, digamos, de Alemania, se cambia el sonido de la A por una E. Esta es una mezcla entre A y O. Bien. Eh, y bueno,
aquí hay una situación y es que este puede ser utilizado como plural, bien, o también puede ser utilizado, aquí incluso creo que no lo dice, el gato o la gata. O sea, este es bien neutro cuando usamos el término como cats. Pero la otra no, ¿verdad? La otra que vamos a buscar acá, que de hecho, vamos a ver si aparece por aquí. Aquí está, miren, y nos dice, ¿verdad? De que puede ser em, este de acá, que en este caso ya estaríamos apuntando a un gato macho propiamente. Eh, eh, y pasamos de decir katza con el va, con esa za, a decir gata, gata, con una A media al final. Recuerden que la A media es más fuerte que la A normal, ¿verdad? Entonces, si no, recurramos siempre a la tablita para recordar dónde se encuentran estos sonidos y la A media, ¿verdad? La encontramos acá. ah, ah, Este es más suave y este ah. es más fuerte porque la lengua se lleva al medio de la boca y eso hace que quede como enrollada, ¿ve? Entonces ese enrollamiento hace que el sonido tenga un poco de más fuerza. Bueno, entonces tenemos gato y gato. Este último es un gato macho. Eso sí debemos de distinguir. Es un gato macho. Por eso incluso el otro dice di, di, gato. Si lo quisiéramos separar, miren, yo les diría, usemos esta para esto de acá, para cuando sea una gata. Y para cuando sea un gato usemos esto. Curiosamente, eso no ocurre con el perro. Eso es algo propio del gato, pero de distinguir gato y gato, pero con el perro no ocurre. Y bueno, nos agregan como un animal más, ¿verdad? De la casa. Eh, ¿Qué sería? Bueno, realmente no es que sea de la casa, ¿verdad? Él se llega a meter a la casa. Am, bueno, esto es lo que nosotros le llamamos la rata, ¿ve? Y pueden notar que pues, el parecido también en inglés con lo del rat en inglés y en Dutch, que es la rata, rata. Ahí estaríamos con esta última. Bueno, estos son animales domésticos, decíamos, ¿verdad? De hecho, lo de Haustier es como de los hogares, ¿verdad? De la casa. Y de hecho la palabra house, o por lo menos esta de acá, hasta aquí, me tira mucho a la palabra house del inglés. Nada más que en el inglés se escribe con el diptongo OU. De aquí literalmente con el diptongo AU. Entonces, ya podemos tener como una idea por qué a veces el diptongo OU en el idioma inglés se nos dice que suena como AU. El diptongo OU en el inglés es bien especial porque va cambiando a veces de sonido. En unas palabras la vemos sonar como OU y en otras palabras la vemos sonar como AU. En la palabra house, que en el inglés es con una S vibrante al final, pues sucede eso. Así que eso nos podría servir como para tenerlo como una referencia de que las palabras en el inglés que se escriben con OU, pero que se terminan pronunciando con AU, su raíz viene más dada por el germán. Eh, bueno, vamos a ir ahora a esta parte de acá. Ya las agregamos y lo que vamos a hacer el día de hoy es practicar con estas palabras, ¿verdad? Vamos a practicar primero con lo que sería de la casa o lo doméstico, que diríamos Haustiere, Haustiere. Luego vamos a practicar con Hund, Katze, Katze y Ratte. Bien, vamos a escucharlos a cada uno entonces con estas pronunciaciones. Comienzo con Allison. ¿Podría pronunciarlas una vez más, por favor? De acuerdo, aquí vamos. Haustiere, Hund, Katze, Gatter, Ratte.
Haustiere. Hund. Katze. Kater. Rat. Ok, repítame la segunda, por favor, Alison. Hund. Ok, good. Muy bien. Ahora sería para Miguel el turno. Housekeeper, Hound, Katze, Ratte, Ratte. Good. Bien. Voy a agregar algo aquí para reforzar un poquito. La H es un tema difícil para nosotros porque lamentablemente el español nos ha enseñado que la H es muda. Pero déjenme comentarles algo. Históricamente, la H no era parte, digamos, del español. El, Antiguamente en el español, muchas de las palabras que hoy vemos que se escriben con H, originalmente llevaban una J. O sea, ese era el sonido original de muchas palabras. Eh, que luego, pues, con el paso del tiempo, ¿verdad? El español fue reemplazando esas Jotas por una H. Y comenzó aquello de que la H es muda. Bueno, el problema es que esta que está aquí no es muda. Esa que está ahí proviene de un sonido que se encuentra ubicada en la parte que se le conoce como la gútura. Entonces, esto que vemos acá es esta H que está aquí. Y esto tiene sonido. Ha, aha. Ha, aha. Aquí se acompaña de una vocal ave, entonces por eso escuchamos como, es como un jadeo. De hecho, si usted piensa en la palabra jadear, jadeo se escribe con J, pero el sonido es este. Aquí es donde debemos tener cuidado porque esto que está acá Ya, allá. no es la J que nosotros conocemos. Nótese cómo esto suena más como una especie de L Ya, o allá. doble L, pero no como J. La J que nosotros conocemos, el sonido que se nos enseñó como ja, je, ji, o ju, realmente, si nosotros sacáramos los fonemas con el alfabeto fonético internacional, para las J deberíamos poner eso. Ha, aha. Ese debería ser el sonido. Entonces, eso es algo que debe ser a un punto fuerte a manejar y a distinguir. Entonces, si a mí se me olvida que eso tiene que sonar como una J, puedo decir, bueno, si esto lo pongo en español, con los sonidos del español, esto sería como how, house sería la primera parte, miren, house, luego T, y luego la R gutural hemos dicho, mire, suena como una J también, ¿ya? Y luego lo que sería la shba es una UH, entonces nos quedaría así. Pero para que sea más fácil, lo ideal es separar las sílabas. Entonces, la primera sílaba es toda esta. Debemos decir house tea, house tea, y luego ha, house tea ha, house tea ha. Y allí tendríamos el sonido aproximándolo al español. En el caso de esta otra, debemos de sonar esa J, U, N, T. Y diríamos punch, punch. Esto es casi como que en español nosotros dijéramos junto, pero agregándole la O. Quitémosle la O y es prácticamente el mismo sonido en Deutsch. Punch, punch. Luego, para esta, bueno, la K tiene que sonar. Recordemos que esa suena a K. Luego con AT. Y luego, si separamos esa S del y el Ishba, nos quedaría como Katza. Así, za, za. Ese es el sonido del Ishba. Katza. Para esta, hemos dicho que la A media, pues, es como que la digamos como una A para nosotros. Es como Katza. Pero aquí es, yo recomendaría quizás que pensemos en los acentos. Entonces, para distinguir a veces entre la A normal y la A media o la A centralizada,
debemos poner un acento, porque nosotros sabemos que una A con un acento suena fuerte. ¿Ve? Entonces ya diríamos algo como kata, kata. Ya no sería solo kata con el mismo sonido, sino que ya dándole el énfasis en esta de acá. Y la última, vean, bueno, con la J, la R uvular, veamos A. Y aquí diría yo que se separe la T de la UH, de la primera. Hata, hata, hata. Y obtendríamos sonidos similares. Digo similares porque la H sí, con la J va de la mano, pero quizás la R gutural sabemos que no es este el sonido más cercano. Si ustedes pueden sacar la R gutural, aquellos que llevan francés, ¿verdad? Ya han estudiado quizás eso bastante en francés, ya la dominan, entonces les va a ser más fácil. Entonces es muy diferente, digamos, decir, por ejemplo, esto como hata, así con la J, a decir hata, hata. Entonces, si se puede vibrar más, mucho mejor. Hata, hata. Ahí se mantiene más la vibración. Entonces, se nota cuando se intercambia, sobre todo en la R uvular, por otro sonido. Pero es un recurso que puede valerse para cuando estamos aprendiendo a dominar un idioma como el Dutch. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Llegó el momento de decir Auf Wiedersehen, Danke, y nos vemos primero Dios el día de mañana. A Peterson. Danke, A Wiedersehen. Wiedersehen, Danke.